Bueno, Susana, me parece que ha llegado el momento de la vedette de la neumonología, porque para los neumonólogos se me hace que la EPOC sigue siendo la vedette. Bueno, puede ser una enfermedad altamente prevalente y bueno, sí, creo que nos gusta mucho hablar de EPOC. Está bien. Bueno, quería empezar contándoles de un estudio que se hizo a partir del año 2014 en Argentina, que es un estudio que se llama EPOCAR, que es, bueno, esto significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Argentina. O sea que nos podemos dar el lujo de que tenemos evidencias propias. Por primera vez tenemos datos propios argentinos. Este es un estudio de prevalencia de EPOC que se hizo en 5 ciudades de Argentina, en las que Córdoba participó. Pero lo que quiero contar es este resumen ejecutivo para que vean qué importante una de sus conclusiones. Bueno, este estudio que se realizó en fumadores mayores de 40 años, con un total de 3.496 casos, determinó una prevalencia de fumadores del 35%. Esto es una prevalencia alta y a lo mejor diciendo un poquitito de la que nosotros conocemos como prevalencia dada por los estudios de riesgo, de factores de riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, que en realidad son en mayores de 18 años. Esa es la diferencia. Hoy la prevalencia de tabaquismo en Argentina está determinada en 24.7%. Este estudio determinó que en mayores de 40 años la prevalencia de fumadores es del 35%. De ese 35% de fumadores, 14.5% tienen EPOC. Esa es la prevalencia hoy determinada de EPOC en Argentina. 14.5%, que es una prevalencia alta. Pero ¿cuál es el dato que quiero decirle? 82%, por supuesto, dijo haber fumado en algún momento, pero el 43% de esos pacientes siguen fumando. Y el otro dato importante que usted hablaba de la vedette es este. El subdiagnóstico de EPOC en esta población demostró ser 86.8%. No diagnosticamos EPOC. Y esto es, me parece, lo más importante considerar en este momento. Los puntos claves, digamos, para determinar EPOC es que recordemos los síntomas más frecuentes, ¿no es cierto?, que son disnea, tos y expectoración, que muchas veces son subestimados por los pacientes. Los pacientes subestiman estos síntomas porque los asumen como parte de su tabaquismo o como parte de su calidad de vida natural. Entonces hay que interrogar. El tabaquismo sigue siendo el factor de mayor riesgo, sin ninguna duda. También se pueden considerar exposiciones ambientales o algunos factores determinantes del huésped, pero tenemos que interrogar sobre todo tabaquismo. Puede cursar con agudizaciones, por supuesto, y en la mayoría de los casos, y este es otro punto importante para los médicos de primer nivel, es que se asocia a enfermedades concomitantes que es importante buscar. Hoy, entonces, el primer concepto es pensar en EPOC, también como dijimos en asma, pensarlo en mayores de 40 años que son fumadores, para evitar ese subdiagnóstico. Susana, ¿y el tiempo que se exigía antes de presencia de tos y expectoración sigue manteniéndose? ¿Y la parte de exclusión en el criterio que se decía tos, expectoración siempre que no sean tuberculosis, neoplasia, bronquiectasia, etcétera? Bueno, si usted se refiere a la definición de bronquitis crónica, la definición de bronquitis crónica sigue siendo clínica, digamos, ¿no? O sea, esta tos con expectoración persistente por más de 3 meses durante 2 años. La realidad es que uno tiene que buscarlo y buscarlo en todos los fumadores. Ese sería el concepto. Y el concepto hoy también es pensar que, al margen del diagnóstico de EPOC, tenemos que pensar que no todos los pacientes evolucionan de la misma manera, ¿no? Este viejísimo concepto que nosotros definíamos del enfisematoso como soplador rosado y el abotagado azul del bronquítico crónico, que de alguna manera era la expresión de los fenotipos, hoy tiene valor y hoy tiene valor buscar, además de la obstrucción como diagnóstico, pensar si el paciente tiene más o menos síntomas y si tiene o no exacerbaciones, porque esto determina un paciente con mucho mayor riesgo
que aquel que no lo tiene. Entonces, ¿cuál es el concepto? Me gustaría mostrarlo con un ejemplo. Supongamos que tuviéramos un paciente varón de 65 años, fumador, que presenta disnea de esfuerzo en los últimos meses, que consultó el mes pasado por aumento de tos y esputo. Hoy vuelve a consultar por mayor tos y más falta de aire, le hacemos una espirometría y la espirometría demuestra una obstrucción leve, moderada, sin cambios después del broncodilatador, o sea, hablamos de un paciente con EPOC. Y lo comparamos con otro paciente de similares características, pero que dejó de fumar, no tiene tos ni disnea, no tuvo exacerbaciones y nos consulta, por ejemplo, para ver qué vacunas tiene que colocarse. Queremos hacer el diagnóstico, le hacemos una espirometría y tienen la misma espirometría. Entonces, por muchos años, ya hace años que pensamos diferente, estos dos pacientes eran rotulados igual, tienen el mismo grado de obstrucción, tienen EPOC, son iguales. Y hoy sabemos que no son iguales, porque la presencia o no de síntomas, la presencia o no de exacerbaciones, determinan que este paciente sea de distinto riesgo. Entonces, ¿cuál es el concepto que creo importante transmitir? Primero, pensar en EPOC, pedir espirometría, porque la espirometría es lo que nosotros necesitamos determinar si hay obstrucción o no hay obstrucción. Después tenemos que saber si hay síntomas o no síntomas. Dijimos que esto podía ofrecer perspectivas diferentes en el tratamiento. Preguntar si hay exacerbaciones y buscar si hay enfermedades concomitantes o comorbilidades. Para esto, bueno, existe un documento de consenso que recomiendo porque tienen resúmenes de fácil lectura y de actualización frecuente. Entonces, y nos propone estos 4 puntos. ¿Cómo valoro grado de obstrucción? Con una espirometría. Y la espirometría no solo pedirla a partir de los síntomas, sino a partir del factor de riesgo. O sea, un fumador de 20 cigarrillos por día de hace varios años debe tener una espirometría para buscar la obstrucción. Después, la espirometría, además de decirnos si está obstruido o no, nos permitirá decir qué grado de obstrucción tiene. Esto, hasta hace algunos años, era suficiente para diagnosticar EPOC. Hoy, además de esto, vamos a valorar síntomas. Los síntomas se valoran a partir de escalas diferentes, pero uno le puede preguntar cómo está su tos, cómo está su disnea y si ha evolucionado en el último tiempo, y preguntar si ha tenido o no exacerbaciones. Consulta a una guardia, consulta en domicilio, porque esto nos plantea un pronóstico distinto. Valorar el grado de obstrucción nos permite pensar si hay EPOC o no, probablemente cómo será el pronóstico, si este paciente necesita rehabilitación o no. Si tiene síntomas y tiene exacerbaciones, estas serán nuestras guías para el tratamiento. Y si retomamos lo que dijimos en asma, una vez que definimos el tratamiento, también hay que ver adherencia al tratamiento y hay que ver buen uso, correcta técnica de uso de los dispositivos inhalados. Esto que la doctora está planteando acá lo vamos a reafirmar y consolidar cuando entremos al video educativo de medicina centrada en el paciente, porque precisamente ese tipo de requerimiento tienen que ver cuando el centro de la atención es la persona y no la enfermedad en sí. O sea que hasta acá, doctora, para ir redondeando este módulo, una cosa es el screening, en donde presente el factor de riesgo a todas esas personas, hay que investigarlas. Sí, señor. Una vez hecho el screening y llegado a el diagnóstico de EPOC, debemos entrar a ver cuál es el perfil
que tiene el paciente, porque frente a igual obstrucción hay distintas evoluciones según la concomitancia de síntomas y agudizaciones. Y para la atención primaria o para el especialista, ¿tiene importancia el diferenciar si es bronquítico crónico o enfisematoso? ¿El curso es diferente? El curso puede ser diferente. Esto plantea distintos tipos de fenotipos o presentaciones clínicas. En realidad, en general, el paciente en el que predomina el enfisema es un paciente que puede tener más disnea y ser más sintomático, y el paciente que tiene más tos crónica suele ser más exacerbador. Entonces, esa diferenciación de uno u otro justamente es la que va a determinar cuál va a ser el tratamiento farmacológico. Y en esto quiero hacer énfasis. El problema con EPOC, dijimos, es un subdiagnóstico, pero el diagnóstico tiene que pensarse a partir del factor de riesgo, y la única medida concreta con evidencia suficiente de evitar la progresión del EPOC es dejar de fumar. Por eso esto es absolutamente importante. Insistir en el diagnóstico precoz, pero insistir en la prevención de la evolución, que significa el cese de tabaquismo. Bueno, queridos alumnos, colegas, no cambien de canal, porque a continuación la doctora Luni se va a referir al tabaquismo como enfermedad.